Alabamos al Señor por estar en la iglesia, por poder estar en este edificio y poder congregarnos el día de hoy, hermanos. Es un gozo poder siempre reunirnos, compartir, adorar juntos al Señor, adorar por medio de nuestras canciones, por medio de nuestras ofrendas, pero también adorar al Señor por medio de la enseñanza de la predicación el día de hoy. Sean todos bienvenidos, hermanos, a las visitas, por supuesto. Esperamos se sientan a gusto aquí en la iglesia. Mi nombre es Rodrigo Toledo, uno de los pastores aquí en la iglesia, y reciban un fuerte abrazo y esperamos poder conocernos al final del servicio. Bien, hermanos, estamos dando inicio a una nueva serie. ¿Usted sabe cuál es? Sí, espero que sepa, y espero también. No vengo a vender, vengo a regalar, como dije la semana pasada. Espero que usted tenga su librito, ¿sí? Ya vi a varios hermanos con su libro, trayéndolo hoy. Acuérdense que hay un espacio por cada semana, pero también al final, para poder tener notas durante el sermón. Pero me dio gusto verles a muchos de ustedes trayendo su libro. Así que los que no sepan qué significa o qué es, acérquese al final del servicio a la mesa de conexión y ahí vamos a estar, pueden preguntar más acerca de esto. Pero más que nada es un manual que hemos preparado específicamente y especialmente para nosotros como iglesia, con referencia al libro de Efesios. Y esto les va a ayudar para que usted en la semana pueda estar estudiando el texto que se va a predicar aquí el domingo. Entonces usted ya viene preparado con sus preguntas, con algún conocimiento de lo que vamos a estar enseñando desde nuestras comunidades bíblicas, también hasta aquí en el servicio. Así que esperamos, hermanos, que ustedes hayan disfrutado de esta semana de enseñanza y al mismo tiempo de ese catecismo que estamos estudiando, el catecismo de la nueva ciudad, con estas preguntas tan importantes para ustedes. Así que, hermanos, tomen ahí un tiempo para revisar su material durante la semana y poder estudiar el texto que se viene para el siguiente domingo ya. Vamos entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias al libro de Efesios y vamos a estar estudiando los primeros 2 versículos el día de hoy, en lo que he llamado una introducción a esta carta, a esta epístola del libro de los Efesios. Pero antes, por supuesto, déjenme orar, hermanos, para que el Señor nos guíe a todos, guíe mis palabras y también cada corazón que está aquí presente pueda recibir la palabra del Señor y podamos ser transformados por medio de ella. ¿Sí? Oremos. Amado Dios, queremos glorificar y seguir enalteciendo tu nombre. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de reunirnos, de congregarnos, Señor, un domingo más, Señor. Gracias por aquellos que han llegado desde temprano, desde las comunidades bíblicas, han tenido un tiempo enriquecedor con cada clase y aquellos, Señor, también que se han unido ahora al servicio para poder seguir adorando tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por tu obrar y al mismo tiempo gracias porque podemos estar dando inicio a esta nueva serie en el libro, en esta carta de Pablo a los Efesios. Te pedimos, Señor, que tú uses grandemente esta serie y que uses grandemente este libro para transformar nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor, para que tu iglesia pueda ser fortalecida y pueda seguir creciendo y seguir siendo edificada por tu palabra, Señor, por la enseñanza de ella y por tu Espíritu obrando en nuestros corazones, Padre. Te rogamos, Señor, que tú nos hables en el día de hoy, en esta introducción a este libro, y que pueda ser tu palabra transformando nuestras vidas domingo tras domingo, Señor. Te agradecemos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace algunos años atrás, el diario Los Angeles Times divulgó una historia muy particular, muy peculiar, de una pareja de ancianos que fueron hallados muertos en su apartamento. Las autopsias revelaron que ambos habían fallecido a causa de una desnutrición aguda. Aunque los investigadores encontraron un total de $40,000 guardados en bolsas de papel dentro de un ropero. Por muchos años, otra persona, Hetty Green, fue llamada la mujer más tacaña de los Estados Unidos. Cuando murió en el año 1916, dejó un patrimonio evaluado en $100 millones
que era una gran fortuna para la época. No obstante, era tan miserable que prefería comer avena fría para ahorrar el gasto de calentar el agua. En una ocasión, su hijo sufrió una fractura en la pierna y ella se demoró tanto tratando de encontrar hospital que le ofreciera tratamiento gratuito que la pierna del muchacho tuvo que ser amputada debido al avance de la infección. Se dice que ella misma apresuró su propia muerte al provocarse un derrame cerebral mientras discutía con su criada las ventajas de la leche descremada porque era más barata que la leche entera. De hecho, esta mujer salió en el libro de los récords Guinness, aquí en Estados Unidos. El día de hoy damos inicio a una serie en Efesios y usted se preguntará por qué trae esta ilustración tan triste, tan extraña, para iniciar una serie en el libro de Efesios. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a leer el día de hoy? Bueno, tiene mucho que ver, porque la epístola a los Efesios está escrita en especial para aquellos creyentes que están actuando tal como esos ejemplos que acabo de mencionar. Personas que teniendo grandes riquezas viven como si fueran pobres. Y no estoy hablando de lo económico, por supuesto, sino que me estoy refiriendo a lo espiritual. A lo largo de este estudio en el libro de Efesios, vamos a ver el esfuerzo que tiene el apóstol Pablo por recordarles a estos creyentes las abundantes riquezas espirituales que tenemos por ser hijos de Dios. Pero que muchas veces nosotros dejamos olvidadas a un lado y peor aún, nos conformamos con algo que es infinitamente de menor calidad. Dios tiene un banquete de bendiciones espirituales preparadas para todos sus hijos, para todos nosotros, pero nosotros preferimos, como ese hijo pródigo, ir y comer la comida de los cerdos. Así que esta serie, hermanos, hermanas y visitas que nos acompañan el día de hoy, nos va a desafiar no solo en prácticas que estamos haciendo mal y que tenemos que corregir, sino también en cosas que tenemos que corregir y recordar de nuestra posición en Cristo para poder vivir vidas abundantes y vidas plenas. Sin duda que estos ejemplos al inicio de estas ilustraciones, ejemplos reales, son tristes de personas que han sido tan tacañas que a pesar de tener dinero prefieren no gastarlo. Y el día de hoy muchos de los creyentes podemos estar viviendo de esa misma manera. Tenemos grandes riquezas en Cristo, riquezas abundantes, riquezas espirituales, pero preferimos vivir como personas pobres espirituales. Algunos pastores y teólogos han llamado esta carta de los Efesios y han asociado las riquezas espirituales que tenemos en Cristo como el banco de riquezas espirituales que Dios tiene para nosotros. Y nosotros podemos ir y retirar todo el dinero que hay de ese banco y no se va a acabar nunca. Pero nosotros preferimos no hacer uso de esas riquezas que tenemos en Cristo. Y así que el día de hoy, para dar inicio a esta serie, vamos a estar leyendo estos 2 primeros versículos de la carta a modo de introducción para poder conocer los rasgos más importantes de esta epístola. Así que vamos a estar pasando bastante tiempo examinando culturalmente el contexto de estos hermanos, de Pablo, de lo que estaba ocurriendo en esta situación para poder entender correctamente el libro de Efesios. ¿Están listos? ¿Sí? Vamos entonces a leer versículo 1 y versículo 2 del capítulo 1 del libro de Efesios. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La epístola comienza rápidamente identificando al autor de la misma. ¿Quién es? El apóstol Pablo. Pablo, aquel que se identifica a sí mismo como apóstol. Y esta palabra apóstol, en el griego apóstolos, significa enviado.
Y en el Nuevo Testamento esta palabra se usa como un título oficial de aquellas personas, hombres, a quienes Dios escogió. Y fíjense en esto, que Dios escogió de una manera única y exclusiva como aquellas personas que obrarían para la edificación de la iglesia naciente. Y yo quiero hacer énfasis en esas dos palabras. Son hombres, los apóstoles, a quienes Dios escogió de una manera única y de una manera exclusiva para la edificación de la iglesia primitiva o la iglesia naciente en el libro de los Hechos y del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, que el día de hoy, si usted conoce a una persona que se autodenomina apóstol, esa persona está tomando un título que no le corresponde. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron designados por Dios para iniciar la iglesia después de la ascensión de Cristo a los cielos, única y exclusivamente para eso, en ese tiempo, en ese entonces. Y de hecho Pablo, en este libro de Efesios, va a resaltar esta enseñanza en el capítulo 2, versículos 18 al 22. Fíjense, y va a estar en su pantalla. Efesios 2, 18 al 22. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Y aquí está el versículo 20, importante. Edificados ¿sobre qué? El fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los apóstoles y los profetas fueron, ¿qué cosa? Dice Pablo, el fundamento o el cimiento en donde la iglesia comenzó a edificarse. Pero eso fue al momento de iniciar la iglesia, en el Nuevo Testamento, no ahora. Así que no crea en aquellos que usan este título el día de hoy, porque la iglesia ya tiene los cimientos bien puestos, bien establecidos sobre los apóstoles que nosotros conocemos de la Escritura. Ahora bien, entendiendo esto, hermanos, volvamos a lo que Pablo está diciendo en esta introducción, en esta epístola. Él se identifica a sí mismo como un apóstol. Pero la pregunta es, Pablo, ¿quién te da la autoridad para llamarte a ti mismo apóstol? Si hacemos nosotros un poco de memoria acerca de la vida de este Pablo, nosotros recordamos que este Pablo fue una persona muy respetada, muy temida entre los judíos, una persona muy educada a los pies de Gamaliel, una persona que tuvo la mejor educación de todas, un líder prominente entre los rabinos. Y no solo eso, sino que además era una persona que perseguía a los cristianos del primer siglo. Y eso es lo más recordado de la vida de Saulo. ¿Cómo es posible entonces, Pablo, que ahora tú te llames apóstol de Cristo? Si nosotros recordamos, Pablo iba casa por casa buscando a los cristianos, los arrastraba, tanto a hombres como a mujeres, para llevarlos presos. Y no solamente perseguía a los cristianos, sino que también, por supuesto, los mataba. Y fue él quien consintió en que Esteban muriera apedreado allá en Hechos capítulo 7. Así que este Pablo, o este Saulo en ese entonces, como se llamaba, se describe ahora como apóstol. Pero al mismo tiempo el libro de Hechos describe a Saulo como alguien que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Cómo es posible entonces que ahora él se llame a sí mismo apóstol? ¿Bajo qué autoridad? Pablo responde a esa pregunta que podían haberse estado preguntando los hermanos. Y él dice, bajo la autoridad divina. Bajo la autoridad divina. Pablo nos muestra acá la fuente doble de autoridad que él tiene.
Él dice que es apóstol ¿de quién? De Cristo Jesús, o Jesucristo, dependiendo de su traducción, por la voluntad de Dios. Pablo no dice que él es apóstol por sus raíces judías. Él no dice o no menciona su educación privilegiada. Pablo no habla de los rangos o el rango que tenía sobre los líderes religiosos, sino que la única forma en que este hombre cruel, este hombre perseguidor de la iglesia, se transformó en un apóstol fue por la obra de gracia y la obra de misericordia que Dios tuvo en su vida y por la voluntad de Dios. Dios decidió elegirlo para ser uno de los apóstoles. Y esto Pablo lo sabía y lo entendía muy bien. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, del 5 al 10, leemos lo siguiente. Dice que Jesús se apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y aquí está el versículo 8. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, o como dice la Reina Valera, como a un abortivo, se me apareció a mí. ¿Por qué? Versículo 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino que cantábamos, sino que Cristo en mí, sino que la gracia de Dios en mí. Ahora fíjense las palabras de Pablo y cuán diferentes son estas palabras con los supuestos apóstoles del día de hoy, quienes solo quieren lucrar con el dinero de la gente y solamente quieren recibir la alabanza y el reconocimiento de las personas. Y Pablo está diciendo, no yo, sino que es la obra de Dios a través de mí. Es por su gracia que yo hoy puedo ser llamado apóstol de Jesucristo. Por pura gracia y por la voluntad de Dios. Él se reconoce a sí mismo como apóstol de Cristo Jesús, pero no porque él se haya autoimpuesto este título, sino que él declara y aclara que es por la voluntad soberana de Dios. Y aquí Pablo no está siendo jactancioso, él no está siendo arrogante al decir esto, todo lo contrario. Él está diciendo que si no fuese por la voluntad de Dios, en primer lugar ni siquiera sería salvo. Probablemente seguiría persiguiendo a la iglesia, seguiría matando cristianos. Pero por la voluntad de Dios, quien elige a quien Él quiere, Pablo es designado entonces apóstol para la iglesia de Jesucristo. Y así, hermanos, debiésemos nosotros ser cada uno al ser usado por Dios en diferentes áreas de nuestra vida y en diferentes áreas de la iglesia. Cuando Dios nos usa, cuando usted al Señor lo llame para servir en algún ministerio como líder, como maestro, cualquier otro rol que tenga dentro de la iglesia, no puede haber lugar para la jactancia y para la arrogancia. Todo lo contrario, nuestros corazones deben reconocer que si no fuese por la gracia de Dios, ni siquiera nosotros estaríamos hoy escuchando aquí este sermón. Si no fuera por la gracia del Señor que nos salvó. Si no fuese por la voluntad de Dios, ninguno de los que hoy está aquí enseñando, sirviendo, predicando, discipulando, ninguno de nosotros estaría aquí si es que no fuese por la voluntad de Dios y por la gracia inmerecida que hemos recibido de parte de Él. Así que nunca debemos, hermanos, pensar que somos más que otro hermano por el lugar en el cual el Señor nos ha puesto a servir. Y esto Pablo lo tenía muy claro. Y por eso en cada una de sus cartas, de sus epístolas, cuando él enviaba, con excepción de Filipenses y de Primera y Segunda de Tesalonicenses, él comienza exactamente de esa misma manera. Y aquí les tengo unos ejemplos. Romanos 1:1. Comienza así la carta. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. 1 Corintios 1:1 y 2 Corintios 1:1 dice,
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Y segunda de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Así que en cada una de estas epístolas, Pablo recuerda que no ha sido él el que se despertó un día y dijo, hoy quiero que me llamen apóstol de la iglesia. Iglesia, de aquí en adelante ustedes me van a llamar apóstol. ¿Por qué? Porque así me dijo el Señor. No, sino que él, por la voluntad y el decreto de Dios, él ha sido elegido para que él sea un apóstol de Jesucristo. Porque solamente Dios puede transformar a un perseguidor tan grande como Pablo y ahora volverlo a ser un siervo del Señor Jesucristo. Y así con cada uno de nosotros. Así que ya hemos hablado acerca del autor de esta carta, es Pablo. Veamos ahora a quién le está escribiendo esta epístola. Versículo 2, Pablo le escribe a los santos, perdón, es el versículo 1, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Esta carta va dirigida a los creyentes que están, ¿en dónde? En Éfeso. Aunque muchos críticos dudan de esto, ya que en los últimos manuscritos más antiguos encontrados no aparece la frase en Éfeso, sino que solamente dice a los santos que también son fieles en Cristo Jesús. Y los críticos también argumentan que por qué Pablo no escribió una carta un poco más personal, dado que Pablo pasó 3 años ministrando a estas personas. ¿Podría él haber mandado saludos, como lo hizo en otras cartas, a personas en particular? Incluso podría haber sido un poquito más personal en su tipo de enseñanza. Muchos estudiosos comentan que muy probablemente esta carta fue una carta que fue circular. Eso quiere decir que iría de iglesia en iglesia para poder ser leída. Y por esa razón, Pablo no puso un destinatario específico y las enseñanzas fueron un poco más generales, aunque inicialmente sería leída en Éfeso. Pero históricamente, el libro de Efesios se ha asociado con la iglesia de Éfeso. Por lo menos así lo creyeron los padres de la iglesia primitiva en los siglos II y siglo III, y a lo largo de toda la historia también se ha sostenido esta postura de que es enviada a los Éfesos. Así que no debemos por qué dudar que los destinatarios hayan sido los Éfesos, por lo menos inicialmente, y luego esta carta se pudo haber pasado de iglesia en iglesia para compartir las enseñanzas. Ahora, ¿qué podemos decir de Éfeso? Y aquí hay un mapa que quiero que por favor lo vean, el cual ustedes tienen. ¿En dónde? Celebrita. Acuérdense. Hay un mapita que nos muestra la ubicación de Éfeso. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, ubicada en la ribera occidental de Asia Menor, que sería la actual Turquía. Y Éfeso estaba considerada una de las 5 ciudades más prominentes del imperio en el siglo I. Y ahora les voy a compartir un par de detalles a considerar importantes de la ciudad de Éfeso. Y aquí viene la siguiente slide acerca de los detalles de Éfeso. Tal como otras ciudades, Éfeso se caracterizaba por rendir culto ¿a quién? Al César. Y esto era muy común en ese entonces en las ciudades. Aquella persona que no adoraba al César era considerado como un traicionero a la patria, a la nación. Así que era muy común que las ciudades adoraran al César. Al mismo tiempo, la ciudad de Éfeso era un centro de prácticas ocultistas. No sé si ustedes recuerdan, pero producto de la predicación de Pablo en este lugar, allá en Hechos, capítulo 19, muchas personas llegaron a creer en Jesucristo,
¿Y qué hicieron esas personas? Se juntaron y empezaron a quemar sus libros de magia y se calculó el precio de lo que habían quemado y era 50,000 piezas de plata, que era una cantidad bastante elevada. Para el día de hoy serían millones de dólares en nuestro contexto. Esto está en Hechos capítulo 19, versículos 18 al 19. Así que era una ciudad muy pagana, donde había magia, práctica de magia, ocultismo, etcétera, etcétera. Y por eso, al entender esto, tiene mucho sentido cuando Pablo le escribe a estos hermanos en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 21, sobre el poder que opera en nosotros, y dice el versículo 20, el cual obró en Cristo, ese poder, cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y aquí está importante, versículo 21, muy por encima de todo principado, toda autoridad, todo poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En otras palabras, Pablo está diciendo que nuestro Salvador, Cristo Jesús, es más poderoso que todos los poderes de las tinieblas juntos. Y todo eso entonces resonaría en la mente de aquellos que venían de ese contexto pagano, adorando a otros dioses o con prácticas de magia y ocultismo. Como dije también, Éfeso estaba ubicado en un lugar muy estratégico. Era una ciudad portuaria, como lo vieron en el mapa. Así que había mucha transacción, había mucho comercio, pero al mismo tiempo mucha promiscuidad, como cualquier puerto en ese entonces e incluso hasta el día de hoy. Pero una de las cosas más destacadas de esta ciudad, la cual probablemente todos sepamos, es que esta ciudad era el centro de adoración de la diosa Diana o la diosa Artemisa. Este templo en Éfeso era el edificio más grande del mundo antiguo. Era casi 4 veces más grande que el famoso Partenón de Atenas y era considerada una de las 7 maravillas del mundo. Esta diosa Diana era conocida como la diosa de la fertilidad, a la cual todos veneraban. Y prueba de esto, de esta adoración y veneración a esta diosa, fue cuando Pablo fue acusado de haber persuadido a una gran cantidad de personas en la ciudad para dejar de adorar a esta diosa e ir tras Jesús. No sé si se acuerdan de esa historia. Y uno de los comerciantes, llamado Demetrio, que tenía grandes ganancias porque él hacía figuras de plata de esta diosa, de ese templo, y al ver que esto no era tan bueno para su negocio, de que personas dejaran de adorar a Diana y se fueran a adorar a Jesús, entonces junta a la multitud, acusa a Pablo y dice el texto que la multitud estuvo gritando por casi 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Así era el contexto de los Éfesos, de los cristianos que vivían ahí en Éfeso. Y por último, y como ya mencioné también, la ciudad de Éfeso fue la ciudad en la que Pablo permaneció más tiempo. Él estuvo por un periodo de 3 años. Hechos capítulo 20, 31 dice, por tanto, estaba alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Parece que la ciudad de Éfeso y los hermanos de Éfeso ocupaban un lugar muy grande en el corazón de Pablo. Y este texto nos lo muestra. Y si leemos incluso un capítulo anterior, Hechos 19, del 9 al 10, dice, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Ahora, ¿por qué es importante este texto? Porque se encontró un manuscrito que probablemente fue una nota añadida, que probablemente no pertenecía al manuscrito original, pero nos puede decir mucho del corazón de Pablo por estos hermanos. Y la nota decía lo siguiente con relación a este versículo que leímos. Pablo discutía cada día en la escuela de Tirano desde la 5ª hora
hasta la 10ª. ¿Y eso qué quiere decir? Transformado en nuestro lenguaje, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Diariamente discutía Pablo y enseñaba a estos hermanos. Imagínense, todos los días, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, era el tiempo que Pablo invertía para hablar de las verdades del Evangelio a estas personas en esta ciudad. Era casi un horario laboral del que Pablo tenía para instruir y debatir sobre las verdades de la palabra de Dios y también, por supuesto, hablar de Jesucristo. Ahora esto, por supuesto, que debe llevar a examinar nuestro corazón y a preguntarnos, ¿cuánto tiempo de mi día lo estoy usando para compartir las verdades del Evangelio? ¿Qué tan importantes son para mí las personas que me rodean? ¿Cuánto tiempo invierto para edificar la vida de otras personas? Un familiar, un compañero de trabajo, un desconocido en la calle, mientras usted está esperando ser atendido por el doctor. ¿Cuánto nos falta aprender de la pasión y del amor de este apóstol por las almas perdidas y por la edificación de los hermanos de la iglesia? Y esto es aún más evidente y aún más claro cuando recordamos del lugar en donde Pablo se encontraba escribiendo esta carta. Pablo, al momento de escribir el libro de Efesios, se encontraba con arresto domiciliario por ahí en el año 60 al 62 después de Cristo. Esto lo podemos ver en varias ocasiones también en el libro de Efesios. Si vamos al capítulo 3, versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. En el 4:1, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. En el 6:20 dice: por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Efesios es una de las llamadas epístolas de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Ahora pensemos un poco en esto, hermanos. Cuando Pablo estaba escribiendo a estos creyentes, Pablo se encontraba preso. Y me imagino que lo que uno menos quiere hacer al momento de estar preso es escribir una carta de gozo y una carta de edificación para la iglesia. Pero a pesar de eso, Pablo, a pesar de estar en ese lugar, Pablo escribe cartas como Filipenses, que es llamada la carta del gozo, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no, eso no es un amuleto de la suerte. Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. O cartas como Efesios y Colosenses, las cuales están pensadas para edificar la iglesia de Cristo, con doctrina fundamental. Así que en ese momento de tristeza, en ese momento de soledad, y muy probablemente en un momento de frustración, el apóstol Pablo escribe pensando en la edificación y en el crecimiento de sus hermanos. ¿Qué muestra más grande de amor por la iglesia de Cristo? Que aún estando en ese lugar, él escribe estas cartas tan fundamentales. Bien, hemos hablado del autor de la epístola, hemos hablado también de los destinatarios, también hemos tocado un poquito de la ocasión, el tiempo en el que vivían estas personas. Para poder cerrar esta introducción, hermanos, al libro de Efesios, yo quisiera hacer un pequeño panorama de esta epístola, lo cual nos va a ayudar a entender mejor la carta de Efesios. Y eso espero que nos sirva para el momento de estudiarla, estar recordando este panorama. La epístola de Efesios es un tratado que contiene tanto doctrina fundamental para el creyente, como también instrucciones prácticas de cómo debe vivir y comportarse el Hijo de Dios. Hay un slide acerca de la estructura del libro de Hechos. La división entre estas dos cosas es muy clara en esta epístola y lo están viendo aquí en pantalla. Capítulo 1 al 3 son indicativos o son declaraciones
de lo que ya somos como hijos de Dios. O en otras palabras, lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, cuando estemos estudiando capítulo 1 al capítulo 3, usted va a ver muchos indicativos. Usted ya es esto, usted posee esto. Sobre todo el capítulo 1, que nos habla de tantas riquezas que tenemos en Cristo. Pero los capítulos del 4 al 6 son imperativos. ¿Qué quiere decir esto? Son mandamientos de lo que debemos hacer y cómo nosotros debemos comportarnos a la luz de nuestro llamado y a la luz de las riquezas que poseemos en Cristo Jesús. Así que por un lado tenemos nuestra bendición en Cristo, por el otro nuestro andar en Cristo. Por un lado tenemos lo que Dios hizo y por el otro lo que debemos hacer. Por un lado tenemos nuestra posición en Cristo y por el otro el llamado a la acción del creyente. Así que la división es clara en el libro de Efesios, capítulo 1 al 3, indicativos, capítulos 4 al 6 son imperativos de cosas que debemos hacer como creyentes. Y la frase clave de este libro es en Cristo, la cual aparece 15 veces a lo largo de este libro, dependiendo de la traducción que usted tenga. Porque estas bendiciones espirituales y el poder para hacer lo que el libro nos pide hacer no vienen de nosotros, sino que vienen de Cristo a través de nosotros. Y por eso, para finalizar, hermanos, vamos a ver otro gráfico de cómo se presenta a Jesús en el libro de Efesios. Y fíjense, Jesús en el capítulo 1 al 7 ejecutó nuestra redención. ¿Amén? En el capítulo 1 también 7 dice que obtuvo el perdón de nuestros pecados. En el 1:11 Jesús adquirió herencia para su pueblo. En el 1:20 resucitó de los muertos y se sentó a la diestra del Padre. En el 1:21 es soberano y Señor sobre todo. 1:22 es cabeza de la iglesia. En el 2:13 su sangre nos acercó a Dios. Capítulo 2:20 Él es la piedra angular del pueblo de Dios. En el capítulo 4, versículos 7 al 10, Él repartió dones a su iglesia. Capítulo 4, versículo 13, es el estándar del crecimiento de los creyentes. En el capítulo 5, versículo 2, Él es el estándar del amor cristiano. En el capítulo 5, verso 2 también se muestra a Jesús que se entregó a sí mismo como sacrificio por nosotros. Y por último, en el capítulo 5, versos 23, 25 al 28, Jesús es el modelo de amor para los esposos. Así que si usted quiere encontrar a Jesús en este libro de Efesios, lo va a encontrar. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque mientras nos aventuramos en este libro de Efesios, hermanos, y yo espero que salga de aquí animado a leer el libro de Efesios, mientras nos aventuramos a estudiar este precioso libro, tenemos que recordar que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el único que puede abrir nuestro entendimiento para poder comprender las verdades de los capítulos 1 al 3. Y si usted no es un hijo de Dios, Él es el único que puede abrir sus ojos para mostrarle la condición en la que está, separado de Cristo, y para que pueda gozar de estas riquezas de los capítulos 1 al 3. Pero también es el único que puede obrar en nosotros su vida para poder vivir los mandamientos que vemos del capítulo 4 al versículo 6. Así que, iglesia, esperamos que nos animemos con esta carta, con esta pequeña introducción. Y ahora quiero que nos pongamos en pie, hermanos, para poder cantar esta hermosa alabanza de poder fijar nuestros ojos